¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos, muy bienvenidos. Bueno, en la actividad de todos los días nos encontramos con que el mundo nos da información. Y dentro de esa información, qué cosa tan sorprendente, pero la semana pasada, de manera de repente casual, si podemos decir algo, el presidente Lula da Silva entra a la cárcel y de la misma manera, bueno, se lo detiene y se le da prisión, y de la misma manera Ollanta Humala, dos personajes importantes dentro de lo que es la historia de nuestra Latinoamérica, con causas ambas siempre vinculadas a lo que es la corrupción. El día de hoy, para hablar de ese tema, para hablar además de Venezuela, que es otro tema que está pendiente, estoy en compañía de dos amigos del programa. Le doy la más cordial bienvenida. Álvaro del Pozo, qué gusto tenerte, Álvaro, diplomático de carrera, abogado, y hoy día nos va a ayudar a entender todo este menjunje que hay ahí. Pues nada, un placer como siempre estar en tu programa, Verónica, y esta vez compartiendo acá con Marcelo, así que un placer. Primera vez que los tengo juntos en la mesa, ¿no es cierto? Primera vez. Qué gusto tenerte en el canal, qué gusto tenerte en el programa. Como siempre, me toca utilizar tu faceta de analista político, salmantino, como yo. Así que le doy la más cordial bienvenida a Marcelo Silva, politólogo y actualmente concejal del MAS. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Berito, qué gusto, para mí siempre es un privilegio. Álvaro, un privilegio compartir contigo también esta mesa. Y nada, pues a tus órdenes en esta faceta de politólogo. Sí, por favor. ¿No? Que nunca la dejo además, ¿ah? O sea, no, sí, eso no se puede colgar en una percha, no, desgraciadamente. En absoluto, eso es como el apellido, lo llevarás por siempre. Así es. ¿No es cierto? Bueno, condenaron a Lula da Silva a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Esto se da en un momento crítico en el que Brasil está viviendo un intenso momento, pero tenemos que aclarar qué sucedió. Vamos a ver la nota, por favor. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado hoy a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso de desvíos de la empresa Petrobras, en una sentencia emitida por el juez Sergio Moro a cargo de la operación Lava Jato. Lula permanecerá en libertad y podrá ser detenido si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Regional de Porto Alegre, algo que también lo puede sacar de la carrera presidencial de 2018. Eso es lo primero que piensa la gente, ¿no? Algo que podrá sacarlo de carrera al 2018. Sin embargo, no es tan así. Pero de todos modos me gustaría mucho poder entender qué ha sucedido con esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lula de pronto detenido en un proceso de tanto tiempo? Explícanos, por favor. A ver, es complejo. Primero, aclarar de que Lula da Silva todavía tiene que esperar una sentencia en segunda instancia, correcto, que sería la que primero lo metería a la cárcel si se ratifica la sentencia del juez, o lo dejaría en libertad. Y por supuesto, si esta sentencia sale antes de octubre del 2018, porque te digo antes de octubre de 2018, por las elecciones están fijadas para octubre del 2018, veríamos cuál es su situación política. Por eso luego te voy a plantear 2 escenarios que podrían suceder en el Brasil, si estando Lula o no. O si sale después, ahí está la cosa. Si la sentencia saliese después, Lula tendría inmunidad, por lo tanto, su proceso prácticamente quedaría en statu quo hasta que él termine su mandato como presidente, ¿no? Que parece que por ahí va a ir la cosa, ¿no? Es muy difícil ver la situación del Brasil y aquí va el diagnóstico, Vero, Álvaro, ante una crisis que ya lleva bastante tiempo y que va fundamentalmente a atacar el sistema institucional y el sistema de partidos políticos. Así es. Es decir, Brasil empieza a perder su institucionalidad política cuando empieza a tener una crisis en el sistema de partidos políticos. Teníamos una especie de 5 partidos políticos que eran la esencia, la base más importante del sistema político en el Brasil. Esos partidos son completamente desestructurados, entran en crisis por el tema de la corrupción, ¿no? Okay. Entonces ya no tienes partidos políticos en el Brasil que sean fuertes, ¿no? Lula viene con la idea de fortalecer nuevamente el PT, el Partido de los Trabajadores, y viene con la propuesta de ser candidato presidencial, tratando pero de salvar ya un esquema que indudablemente está moribundo por el tema de la corrupción. Pese a eso, la figura de Lula, la imagen de Lula, todavía te representa una fortaleza que apuntaba a que
el 2018 sea el candidato, por supuesto, con mayores posibilidades, juntamente con Marina Silva, ¿no? Y tratando un poco de establecer este viejo esquema de partidos políticos en Brasil. Esto se cae, y la pregunta que nos vamos a hacer, seguramente vamos a responder en segundos, es ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Porque definitivamente Lula sigue teniendo una fuerza muy importante en la sociedad brasilera. Es como que es el menos detestable, así lo veo. No lo veo como que es el mejor, sino que es como que la sociedad acepta porque él es el menos detestable. Y como viene un poco más acercado al pueblo, tiene una cercanía mayor, a diferencia de los otros que son más bien pertenecientes a élites muy fuertes brasileras. Pero, a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción? Luego voy a presentarles varios puntos relevantes sobre el tema de la condena, porque no es que Lula va a dejar de ser candidato. Eso es imposible. Entonces explícame un poquito. Sí, un poco coincido en el análisis, que es el contexto que muy bien lo describe Marcelo, que hay una crisis institucional del sistema de partidos. Voy a hacer dos referencias en esta intervención. La primera, lo jurídico, que obviamente es una primera instancia. Hace 2 días atrás ha habido una apelación en cuanto a procedimiento, tratando de que se retorne a foja cero el procedimiento, pero ha sido denegado. Denegado. La segunda apelación, que es la fundamental, todavía estamos a tiempo, seguramente se prepararán mejor la defensa de Lula, porque también hay que ver que hay debilidades en la acusación, en las pruebas presentadas, ¿verdad? Incluso el triplex que sería la prueba más vigorosa, no está a nombre de él, no hay un perfeccionamiento de su propiedad si fuera de él, ¿verdad? Entonces, va a haber todavía una pelea jurídica. Tú muy bien decías, Verónica, que Lula todavía representa, no sé si por ser el menos detestable, sino que a Lula hay que reconocer un liderazgo regional en toda su etapa de gobernante, ¿verdad? Yo creo que se ganó el título del presidente más popular del planeta en su momento. Por lo tanto, ha dejado huella en el Brasil, además de la irresponsabilidad desde el despilfarro que hubo, ha habido grandes transformaciones. Seguro que sí. La corrupción es un tema que no solo ataca al PT, como bien decía Marcelo, es a todo el sistema. No, seguro. Y entonces yo, para terminar esta primera intervención, diría que aquí hay como un triángulo entre lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que en Brasil todavía rescatamos un poder judicial independiente. Parece, ¿no? Sergio Moro aparece como un tipo que quiere darle credibilidad al sistema judicial que tanta falta le hace en Latinoamérica. Cierto. Lo malo, que por ahí este juzgamiento sea solamente político, de acabar con un candidato fuerte que pueda retomar el poder. Y lo feo, obviamente, es lo que volvemos al principio, el escenario coyuntural y casi estructural hoy en día del Brasil en cuanto a su corrupción. Bueno, pero yo tengo acá un material interesante que nos permite comprender qué es lo que está sucediendo en este instante en el Brasil. Y es justamente esos puntos relevantes, es un punteo sobre lo que significa esto, y es un segundo punteo que hace referencia a lo que considera la expresidenta Dilma Rousseff. Vamos a verlo, por favor. Solo sería detenido en el caso de perder el juicio en segunda instancia. Es una medida que no impide que se pueda presentar como candidato a las elecciones de 2018. Son puntos claves que estamos revisando para que usted pueda entender lo que está sucediendo. Y este juicio de segunda instancia tendría lugar después de los comicios del año 2018. Nunca podría ser antes. Es importante también que recordemos que el extesorero del Partido de los Trabajadores, Bacarri Neto, fue también absuelto de cargos que se le acusaban en segunda instancia por falta de pruebas. Esto es parte del precedente judicial que existe allí en el gigante suramericano. Los jueces y fiscales que condenaron a Lula son los mismos que absolvieron al actual presidente Michel Temer y al senador Aécio Neves, acusados igualmente por hechos de corrupción. Ahí es donde me quiero asentar y vuelvo contigo en todo caso, Álvaro, si me lo permites. Este tribunal es el mismo que dio libertad a Temes, ¿no es cierto?, pero que sanciona y da una culpa para Lula. ¿Cómo es eso? Si todos sabemos que de alguna manera... El primer juicio que Temer lleva es con el órgano electoral para nosotros, el Tribunal Superior Electoral, y ahí sale limpio, ¿verdad? Estos jueces que acusan, el fiscal que hace la acusación contra Temer, lo hace muy bien, estructura una acusación, pero la definición pasa por el poder político, es decir, al Parlamento. Es ahí donde se va a tomar la decisión. Pero sin embargo, de los 518, 513 parlamentarios,
180, 200 tienen imputaciones en Lava Jato. O sea, que van a juzgarse entre delincuentes, y discúlpenme, pero es así. Es así. Tal cual. Es así. ¿No? Yo creo que Temer tiene las cartas que no tuvo Dilma. Es decir, va a poder negociar, porque todos estos, de una u otra manera, corren riesgo. Claro. Exactamente. Por lo tanto... Es cállate que me callaré. Claro, en el caso de Lula es el poder judicial. Acá es el poder político, es decir, el Parlamento, el que va a decidir la suerte de Solamente un detalle para complementar lo que dice Álvaro. En el caso de los presidentes del Brasil tienen inmunidad. No pueden ser sometidos a la justicia ordinaria, por lo tanto Temer no podía ser juzgado por un juzgado ordinario. Entonces, la figura que sí el Brasil te da y que ha sido mal utilizada o bien utilizada, depende del punto de óptica, es el impeachment. Claro. Y es el Parlamento el que te juzga, el que te puede destituir, te puede hacer un juicio político. Entonces, lo que pasa con Temer es de que no puede entrar al juicio político, ¿no? O sea, el Parlamento le niega la posibilidad de hacerle un juicio político. Temer no va a la justicia ordinaria. Lula sí, porque Lula no es presidente y no tiene ninguna inmunidad. Entonces, Lula es juzgado por un juzgado ordinario, si me permites el término, ¿no? Pero ahora sí me voy a lo que tú dijiste y dejamos pendiente la anterior pregunta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene a continuación? A ver, dos escenarios posibles, ¿no? Y por eso yo hacía énfasis un poco al tema de la a la atomización y destrucción, colapso del sistema de partidos políticos. El primer escenario es, o Lula va a la cárcel o es presidente. No hay, creo, camino intermedio. Uy, qué fuerte. De verdad. O sea que aquí está, aquí el pueblo lo tiene que salvar. La óptica política y el escenario que se pinta es así de polarizado en este momento en el Brasil. O va a la cárcel o es presidente. Porque de ser candidato y no exista nada que le impida ser candidato, ¿no? Las encuestas realizadas hace 2 días, ¿no? Te establecen que Lula sí ganaría nuevamente las elecciones en el Brasil. O sea, no hay forma de sacarlo si no es por la vía judicial. No hay otro candidato. Date cuenta que no hay opciones de candidatos fuertes que realmente... Aunque la última encuesta establece que podría ir con un balotaje, es decir, la segunda vuelta, con Marina Silva, que ya ha sido candidata 2 veces a la presidencia del Brasil. La primera le fue muy bien, la segunda no tanto, a Aécio Neves le fue mucho mejor que a Marina Silva. Oye, blanco-negro en este caso, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Ahora, si va Lula, probablemente ese sea el escenario político, ¿no? Tengas una Marina Silva que te represente un poco el ala conservadora política del Brasil y Lula la línea de izquierda, pero amparada en el PT. Lula no va, y ahí sí tenemos problemas muy serios. Porque como ya no tenemos un sistema de partido, Lula no va, es inhabilitado, lo meten a la cárcel. Inmediatamente que ha salido esta determinación de prisión para él, inmediatamente ha hecho una locución junto con toda su gente de la plana mayor de su partido, y ha lanzado su candidatura, la ha reafirmado. Pero eso ya no está en sus manos, claro, está en manos de la justicia ordinaria. Si la sanción, que es lo que se estipula más o menos una duración de 8 meses a 1 año, que es el tiempo prudencial, se calcula que podría salir en 8 meses, sale y se lo declara culpable, Lula no puede ser candidato. Es eliminado. Es inhabilitado. Es inhabilitado para ser candidato. Entonces no va. Y ahí es el gran problema. El escenario es, no va Lula. Lula es condenado, va a la cárcel, ¿no? Es inhabilitado políticamente. Ahí tenemos un gran zafarrancho en el Brasil, permíteme el término, por una razón básica. Claro que sí. Tienes un sistema de partidos políticos completamente desinstitucionalizado, ya no existen. Y entonces ahí la respuesta ante la desinstitucionalización se llama personalización de la política. Necesitas un caudillo, necesitas un outsider, necesitas alguien que te venga de fuera para que puedas recomponer la cosa. Y ya hay 3 nombres que yo voy a lanzarlos, que son posibles, ¿no?, sustitutos. El primero es el señor Gómez, que es un viejo militante del PDL, ¿no?, que es un partido, que es un hombre que representa más o menos una tendencia más moderada, ¿no?, etcétera. A mí el que me gusta es Ciro Doria. No confundir con el Doria, no con el Doria Medina, aunque tiene las mismas características. Es un empresario. Ciro Doria nos ha sorprendido el año pasado ganando las elecciones de la ciudad más poblada y más grande de América del Sur, que es Sao Paulo. Es un empresario, pero además fue un ex conductor de televisión, ¿no? Por lo tanto es un outsider que se pinta ahí perfecto para caer, ¿no? Y tenemos a Jair Bolsonaro,
que creería ser una figura, un ex militar además, con un discurso duro, de derecha, duro, ¿no? Además homofóbico inclusive, ha hecho un escandalete, para que veas que descompuesto un Donald Trump americano. No, un Donald Trump americano, ¿no? Ahí que está, pero además que le dice a una congresista, ¿no? Le dice, yo no la voy a violar a usted porque no merece ser violada, ¿no? O sea, imagínate, ese detalle. ¿Qué te estoy demostrando con estos 3 ejemplos? De que si Lula no va, quien tiene que reemplazarlo tiene que ser una figura populista de este estirpe. Qué fuerte. Bueno, ahí me quiero quedar contigo. No sé, ¿tienes algo más que acotar? No, ahí obviamente coincido con Marcelo. Sin embargo, siempre dentro de las sorpresas que siempre el contexto político puede dar, ¿qué pasaría si don Sergio Moro decide introducirse a la política? También. ¿Verdad? Que es un jugador que es limpio a todos los ojos. Cierto. ¿Verdad? Entonces podría... Ahora, en la locución, yo te hago una pregunta muy breve. En la locución que hizo el día que le dan la sentencia, repite recurrentemente: la O Globo es la que me quiere destruir. Es la red O Globo la que quiere deshacerse de mí. Sabemos que la red O Globo ahora ha pasado a manos de los Paredes Sufrir. ¿No es cierto que se ha convertido en una cadena televisiva de índole cristiana? No voy a decir espiritual, cristiana. ¿Tanto así puede ser que ellos estén en contra del...? Lo que pasa que es de alguna manera una realidad en Latinoamérica. Todos los gobiernos que han surgido más o menos dentro de lo que se ha llamado el movimiento del socialismo del siglo XXI, han tenido una lucha muy frontal con los medios. Kirchner, no nos olvidemos de la familia Kirchner, no nos olvidemos en Venezuela, Chávez, Ecuador, incluso hasta Bolivia. Trump. Todos. Por lo tanto, es un tema no nuevo, pero que muchos de los políticos echan la culpa de sus males a los medios. No, pero, solo segundito, es que es favorable. Tú tienes que polarizar con alguien. La característica de los regímenes personalizados populistas es confrontar con alguien. Buscar un enemigo. Siempre hay un enemigo. Claro. Y es interno y externo. Eso te da cámaras, te da cancha. Y como en el Brasil no puede ser el imperio, ¿no? Claro. Entonces va a tener que ser... El interno eran los medios y el externo el imperio americano. Cierto. Bueno, interesante. Eso era lo último que me interesaba saber. Coincidentemente, aunque al otro lado de nuestros vecinos, por un lado... un vecino Brasil detenido, el expresidente, pero al otro lado también detenido otro importante hombre peruano, que es Ollanta Humala. Vamos a ir, por favor, así informó la prensa mundial sobre el arresto de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Vamos a ver. Ollanta Humala y Nadine Heredia se convirtieron en la noticia más comentada, no solo en las redes sociales, sino también en los diarios más importantes de todo el mundo. Medios como El Clarín de Argentina, EMOL de Chile y O Globo de Brasil resaltaron la sentencia de prisión preventiva dictada contra la expareja presidencial acusados por lavado de activos. Ecoavisa, Telesur y El País de España también ocuparon la noticia en sus portadas. Incluso Russia Today, Washington Post de Estados Unidos y Daily Mail del Reino Unido también difundieron el hecho, resaltando que Ollanta Humala, quien gobernó el país entre el 2011 y el 2016, ha negado las acusaciones. Los medios están a la espera de saber cuáles serán los siguientes pasos de la pareja. Qué cosa tan impresionante, es increíble, lavado de dinero y otros temas de corrupción. Explícame un poco y explica a la audiencia, Álvaro, por favor, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa en este caso? Es una variable que ha contaminado a toda Latinoamérica, ¿verdad? Estamos viendo todos los días noticias de dineros que han entrado a empresas privadas para ganarse licitaciones, posicionarse en estos procesos donde ha habido muchos recursos, mucha inversión pública. Por lo tanto, no es novedad. Lo que es novedad que sea un exmandatario que ya esté en la cárcel en el Perú. No va a ser el primero, recordemos que está Fujimori. Pero yo aquí veo una variable política de carácter doméstico. Kuczynski adolece de una mayoría en el Parlamento, ¿verdad? Sin duda. Y hemos visto que en los últimos días Kuczynski se ha reunido con Keiko para un poco negociar el apoyo en el Parlamento. Pero obviamente la salida humanitaria de su padre. Por supuesto que esa es la consigna de Keiko. Hay una línea que dice,
de alguna manera estoy siendo flexible con la corrupción porque puedo tomar una medida humanitaria por el presidente Fujimori, pero por otro lado estoy siendo duro y no voy a perdonarle a Humala, no voy a perdonarle a Toledo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un contenido ahí político, doméstico, que no hay que descuidarlo. Sin embargo, en el contexto general, la corrupción está atacando a Argentina, Colombia, Chile. Toda la región está contaminada de una u otra manera con estos procesos. ¿Este arresto es definitivo? Es una detención preventiva de 18 meses. 18. También tiene el poder de apelar. Y ahí se está preparando su defensa. ¿Poder de apelar antes de los 18 meses o luego de los 18? Obvio, va a cumplir esta sentencia preventiva. ¿Por 18 meses? Exactamente, pero va a haber la posibilidad de apelarla, ¿verdad? Ya tiene la sentencia de los 18 meses. Ay, Dios me libre del poder que tanto daño termina haciendo. Y la gente se desespera por tener poder y lucha y se postula y ¡ay, por Dios! Más datos sobre esto. A ver, primero hay una coincidencia, un puntito de coincidencia entre Brasil y el Perú. También un sistema político desinstitucionalizado. Cierto, no existen partidos políticos fuertes en el Perú, ¿no? El Keiko es Keiko y sobre todo tiene Fujimori como apellido. Seguro. O sea, ahí está la esencia básica. No tiene una estructura partidaria sólida. Real, ¿no? Claro. Ollanta no la tuvo tampoco. Nunca, sí. El único partido que trató de establecer alguna línea fue el aprismo, pero que Alan García, indudablemente, también un expresidente perseguido, ¿no? Atosigado por juicios y demás, no pudo salir allá. O sea, tienes una pugna de liderazgos personalizados de la política. Y claro, acá lo que vas a tener básicamente como esencia en el Perú es una especie de pactos personalizados. Y aquí lo que quiere PPK, básicamente, es tener gobernabilidad. Claro. Y la gobernabilidad hoy día pasa por meter a la cárcel directamente a Ollanta como una señal de lo que va a venir, y es irremediable para tener gobernabilidad, algún tipo de indulto a el presidente Alberto Fujimori. Okay. Permítame, tengo que hacer una pausa, pero la próxima media hora voy a presentarles justamente material vinculado a que el propio Fujimori, la propia Keiko visitó a Ollanta Humala, también lo visitó su madre, o sea, situaciones bien dolorosas que se están viendo en este momento allá en el Perú. Permítame unos minutitos y ya regresamos.